Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero pedirles que por favor me acompañen a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Y en esta mañana nuestro sermón le vamos a titular Las riquezas de la gracia de Cristo. Efesios 1 del 7 al 14. Bien. Bien, si ya lo tenemos, dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de esta epístola a los Efesios en esta mañana. Y estos pasajes de las Escrituras tienen muchísima riqueza doctrinal, una riqueza doctrinal que un predicador en realidad no sabría por dónde es que comenzar o cómo hacer para poder predicar todos estos pasajes quizás en un solo sermón o llevarlo a diferentes sermones. Nosotros, yo lo que quisiera es que en esta mañana nosotros tomemos una especial atención a un solo versículo, el cual nos va a hablar del Evangelio. Y yo quisiera, antes de que hagamos esto, una breve explicación del contexto en el cual nosotros hemos leído nuestro pasaje. Y podemos notar en esta porción de la Escritura que existen tres podemos decir secciones diferentes. Una versión es desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Una segunda sección es desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Y una tercera sección es el versículo 13 y el versículo 14. Y si nosotros nos damos cuenta, todas estas secciones comienzan mencionando a Cristo y las bendiciones que tenemos en Él. El versículo, por ejemplo, 7, Reina Valera 60, dice, ¿en quién? La Biblia de las Américas dice, en Él. El versículo 11 también comienza diciendo, en Él. El versículo 13, en Él. Entonces nosotros identificamos acá tres secciones, las cuales podemos explicar en los días sucesivos con la ayuda del Señor. Pero como yo les decía, con la ayuda del Señor quisiera que prestemos atención al versículo 7. Es un versículo donde nosotros podemos hallar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros hemos sido salvados y también por el cual van a ser salvadas las almas que todavía no han oído el Evangelio. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Yo estoy usando la versión de Reina Valera 60 para que nosotros podamos un poco esquematizar quizás este versículo y poder compartirlo con nuestra familia o con otras personas que no conocen al Señor, para que podamos aprender cómo de un solo versículo podemos predicar el Evangelio. Entonces aquí en este versículo 7 del capítulo 1 de Efesios yo le digo que el Evangelio está aquí.
Y podemos dividirlo o identificar el Evangelio en lo siguiente. Primero, vemos que se habla de la redención misma. Segundo, tenemos el Redentor. La Reina Valera 60 dice en quién, y la Biblia de las Américas dice en Él, en quien tenemos redención. En Él tenemos redención. Nos habla del Redentor. Luego también nos habla este versículo del precio pagado por la redención del pecador. Esto es su sangre. En cuarto lugar, nosotros vemos el fruto de la redención pagada, que es el perdón de los pecados. Y quinto, nosotros vemos cuál es la fuente de toda esa bendición que hemos venido enumerando desde el punto 1 hasta el punto 4, que es las riquezas de su gracia. Y así nosotros vamos a llamar a nuestro sermón de esta mañana. Y en primer lugar, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar juntos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la redención. ¿Qué significa la redención? Y el entendimiento común que nosotros hemos escuchado, posiblemente en diferentes exposiciones donde se menciona esta palabra redención, nos trae a nosotros la idea de comprar en un mercado. Y esto es así, pero no solamente es así, sino que con la ayuda del Señor yo quisiera que nosotros profundicemos un poco más qué significa esta palabra redención para poder nosotros comprender qué cosa es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros decimos, hemos sido comprados por precio de sangre. Así decimos, ¿verdad? Hemos sido comprados por precio de sangre, y ahí nosotros tenemos la definición para la palabra redención. Y nada más, decimos así. Yo ya fui comprado por Cristo por medio de su sangre, he sido redimido por el Señor, y nosotros decimos, bueno, ya tengo yo la vida eterna. Pero hay algunas cosas que nosotros, como yo les digo, debemos profundizar en esta meditación de las Escrituras. Primeramente, en el significado de la palabra apolutrosis, que ha sido traducida como redención en nuestro versículo, apolutrosis, y que es definida por el diccionario Word Study de la siguiente manera, y les comparto, comienzo la cita. Redención: la liberación a causa del rescate pagado, como se habla de la liberación del poder y las consecuencias del pecado que Cristo adquirió al poner su vida como rescate por los que creen. Entonces, hermanos, nosotros encontramos acá una definición bastante interesante, y es una definición muy bíblica de lo que significa la palabra redención. Habla de la libertad del poder del pecado. Y esta forma de definir la palabra redención es concordante con muchos pasajes de la Escritura. Nosotros vemos, por ejemplo, que el ángel Gabriel le dice a María, porque Él libertará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de la redención. Es la definición que nosotros encontramos en este diccionario Word Study. Entonces, nosotros podemos decir de que redención no solamente es comprar pagando un precio y ya está. No es solamente sido comprado, sino que redención significa también poner en libertad. Cristo nos hace libre del pecado y de la condenación del pecado. Ese es el propósito de la redención. Nosotros leemos en nuestro versículo que nos dice de que la redención la redención que Cristo hace perdona nuestros pecados. Es verdad, perdona nuestros pecados, pero solamente los perdona, o es que además también el Señor nos liberta del poder, del dominio, de la esclavitud del pecado. Ciertamente, hermanos, que el Señor liberta a su pueblo, al cual Él redime de ese poder, de ese dominio, de esa esclavitud del pecado. Por eso es que nosotros podemos decir, bajo la autoridad de la Escritura, de que la redención no solamente significa yo he sido comprado por precio de sangre, sino también yo he sido libertado por ese mismo precio que Cristo pagó en la cruz del poder y de la esclavitud del pecado.
Esto posiblemente no se escucha mucho. El énfasis que más se hace es únicamente en que, bueno, ya hemos sido comprados y ya está. Pero nosotros necesitamos hablar la Escritura en todo su contenido, para que podamos no solamente examinar nuestras propias vidas, sino también para predicar correctamente el mensaje de salvación. Para conocer la obra de Cristo en la cruz. No es una obra parcial, no es una obra completa, no es una obra en la cual el Señor redime y deja a un cristiano carnal, por ejemplo. No es una obra que solamente salva a la persona de la condenación de sus pecados, pero todavía lo deja esclava del pecado. No, esa no es la obra que el Señor hace. Y en este versículo, por medio de esta palabra griega, nosotros entendemos de que la obra de redención es una obra completa en el alma, en el corazón del pecador. Si una persona dice que ha sido redimida por Cristo y aún es esclava del pecado, tal persona ha sido engañada por su corazón, que es perverso. Una persona que dice yo he sido redimido por el Cordero, pero que no le obedece, significa de que todavía está obedeciendo a otra persona. Porque si no obedece a Cristo, significa que Cristo no es su amo, no es su Señor. Tiene otro Señor, tiene otro amo. Y está obedeciendo a ese amo y no a Cristo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos así profundizar todas estas palabras. Es riquísima la palabra del Señor. Nos enseña tanta profundidad que realmente nos deja impresionados. La redención es algo más que solamente perdonar pecados de los pecadores. La redención tiene que ver, hermanos, con alcanzar la gloria. Con alcanzar la gloria. Nosotros sabemos por la Escritura, ya hemos pasado también nosotros en este estudio de Efesios, sabemos por esta epístola y por toda la palabra del Señor que hemos sido predestinados para la gloria desde antes de la fundación del mundo. Es una enseñanza muy clara. Esa es la predestinación que el Señor hace cuando nosotros todavía no nacíamos. Pero ¿qué pasó después cuando nosotros nacimos? El Señor nos predestina para gloria cuando no habíamos nacido y luego nosotros nacemos. ¿Y qué pasa? Pues a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos al nacer, lo perdimos todo. El Señor nos predestina, nosotros nacemos a causa de nuestro corazón perverso, inclinado al mal, nosotros perdemos todo. Perdimos todo. Y como dice la Escritura, éramos hijos de ira igual que los demás, a pesar que habíamos sido predestinados. Mire usted, qué interesante. Lo perdimos todo. Y por eso es que todo debía ser comprado de nuevo. O debía ser apolutrosis, debía ser redimido todo otra vez, a causa de nuestra maldad cuando estábamos sin Dios por el mundo. Y esa es la razón por la que a la redención se le llama la gloria de los cielos. Miren Lucas 21-28. Nosotros vemos cómo es que esa palabra redención la utiliza el Espíritu Santo para hablarnos de la gloria de los cielos. Dice la Escritura: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Aquí se refiere a la gloria, hermanos. Y el Espíritu Santo usa esa palabra redención. La redención que hace Cristo nos asegura a nosotros la gloria del cielo. Por eso es que la salvación no se pierde tampoco. Porque no descansa en nosotros, la salvación descansa en esa obra perfecta que Cristo hace en la cruz. Y muchas personas han llegado a confundir el hecho de que nosotros enseñemos la perseverancia de los santos para vivir una vida de libertinaje. Eso no es posible, porque ya estamos explicando que la redención implica ¿qué cosa? Que somos libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y somos hechos esclavos de Cristo. Y esa esclavitud
libre que tenemos en Cristo, libre del pecado, hace de que nosotros, no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios, alcancemos la gloria, perseveremos hasta nuestra morada final. Aquí no habla, en este pasaje de Lucas 21-28, no habla de la redención de nuestras almas del pecado, tampoco habla de la redención de la ley, tampoco habla de la redención del mundo, tampoco habla de la redención del infierno, ni de la redención de la muerte, tampoco habla de la redención de nuestros cuerpos en el día final, el día de la resurrección. Aquí habla de la gloria eterna, la gloria eterna. Otra forma como es que la Escritura también se refiere a la redención es como la santificación posicional. ¿Sabía usted eso, hermanos? Que también la Escritura habla de la redención como la santificación posicional que cada creyente experimenta al momento de su conversión. Miren, vamos a abrir la Escritura en Tito, capítulo 2. Aquí habla de santificación, aquí habla de una nueva naturaleza, aquí habla de un carácter nuevo, habla de una simiente de justicia. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí habla de la santificación. El Señor nos hace santos. Y miren cómo es que dice otra versión que yo quiero compartirles en Biblia, lenguaje sencillo. Dice: Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Ese es el espíritu de la Escritura. Cuando el Señor nos redime, nos hace santos, nos hace un pueblo suyo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Un pueblo empeñado en hacer el bien, hacer eso que le agrada al Padre, al Señor. Por eso es que la redención, hermanos, es más que solamente comprar. Es más que solamente comprar, es libertar las almas del pecado, es redimir las almas del mundo, es darle una naturaleza pura y llevarlos así a la gloria. Esa sería una muy buena definición de lo que es la redención que leemos aquí en este pasaje. Esa es la redención que hace Cristo en el alma del pecador, y por medio de ella incorpora a los pecadores arrepentidos dentro de su familia divina, los hace pueblo suyo. Hermanos, esta redención es en Cristo. Eso es lo que nos enseña nuestro pasaje. En esta versión de la Biblia de las Américas dice: en Él tenemos redención. En Él tenemos redención. Muy bien, ¿quiénes son los que tienen redención? Es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. Bien, el pasaje mismo en el versículo 4 nos da la respuesta. Son aquellos quienes han sido escogidos en Él. En Él. Y cuando se habla de la palabra elección y de la palabra predestinación, muchas personas echan mano de ellas para justificar una actitud descuidada en cuanto a la salvación de sus almas. A veces nuestros corazones, que son tan inclinados al mal, utilizan hasta la misma palabra del Señor para justificar sus vidas pecadoras. Estas personas dicen: bueno, yo seguiré en mis pecados, yo continuaré en mis rebeliones contra Dios, y si soy un escogido, si soy un predestinado, entonces ya Dios me salvará. Es decir, ellos comienzan a hablar de una actitud pasiva pecadora, pasiva para Dios, pero activa para el pecado. Aquí están diciendo: bueno, si yo voy a ser salvado, entonces Cristo, pues si me predestinó a mí, no importa cómo viva, no importa si yo no le busco, no importa lo que yo haga, Él me salvará cuando quiera. Pero tal idea no se encuentra en ninguna
de las páginas de la Escritura. Es cierto, en Cristo tenemos la redención. ¿Quiénes? Los que hemos sido predestinados, los que hemos sido escogidos. Pero no podemos usar nosotros eso como una excusa para evitar nuestra responsabilidad en buscar al Señor, invocar su nombre, como dice la Escritura, porque la Biblia nos enseña que el pecador debe tener una actitud de búsqueda. Es decir, el pecador es responsable por la salvación de su propia alma. De lo contrario, los pecadores del infierno dirían al Señor: llegué al infierno porque no me escogiste para salvación. No, eso no es cierto. La persona llegó al infierno por causa de sus pecados no arrepentidos. No arrepentidos. Recordemos, lo que condena a un alma al infierno son sus propios pecados. La elección no tiene nada que ver. La elección es simplemente un acto de gracia por el cual Dios, en su soberana voluntad, decide pasar por alto a algunos y escoger a otros. Pero esos otros que han sido escogidos están buscando al Señor. Dios dice que no va a rechazar al corazón contrito y humillado. Una persona no sabe si es predestinada o si es escogida. Muchas veces estas doctrinas pueden traer alguna, podemos decir, conflicto mental dentro de las personas, pero no debe ser así. Nosotros no debemos predicar ni la elección ni la predestinación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Que las almas se arrepientan. Es la libre oferta del Evangelio. Y en Cristo nosotros tenemos redención. En Cristo el pecador tiene redención. ¿Qué dice pues la Biblia al pecador? En Mateo 7:8, en el Sermón del Monte, dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Acaso no es esta una invitación para el pecador? ¿Acaso no es esta una invitación para que el pecador pida? ¿Acaso no es esta una invitación para que el pecador busque? ¿Acaso no es esta una invitación para que el pecador llame a la puerta? Pues sí. Esta es la invitación que hace el Señor para el pecador. Y también en Isaías 55:6 dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni el Señor predicó la predestinación. Ellos predicaban el Evangelio de salvación. Y nuestra redención es en Cristo. La redención del pecador es en Cristo, solamente en Él. Así como nosotros fuimos condenados en Adán, cuando Cristo murió en la cruz, fuimos redimidos en Él. Esa es posiblemente los dos lados de la misma moneda. El que está en Adán es condenado en Adán, y el que está en Cristo es redimido en Cristo cuando Él murió en la cruz. Hermanos, y esto es precisamente lo que debe llevar nuestros corazones hacia el Redentor. Que el amado Padre, como dice al final del versículo 6, la palabra de Dios dice: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Que el amado del Padre, eso es lo que está diciendo, con quien el Padre tenía una comunión de amor profundo por toda la eternidad pasada, fuera el instrumento para que por medio de su muerte los pecadores sean hechos familia de Dios. Eso es el Evangelio, que el Padre dio a su Hijo amado para que por medio de Él, en Él, el pecador pueda tener redención. Redención. El Padre sacrificó a su Hijo amado, a su Hijo santo, por los pecadores. En Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Solamente en Cristo hay redención, solamente en Él. En tercer lugar, hermanos,
este pasaje nos habla del precio pagado por la redención del pecador. ¿Y cuál es ese precio? Su sangre. Su sangre. Y en este punto debemos observar que las Escrituras nos hablan no solamente de la sangre de Cristo para nuestra salvación. Este versículo sí lo hace, pero las Escrituras también nos hablan, por ejemplo, de su obediencia activa, la justicia que Cristo imputa en nosotros. Pero en este pasaje del capítulo 1, versículo 7 de Efesios, nosotros encontramos que la palabra de Dios nos habla del precio que es su sangre. Nosotros debemos reconocer que el Nuevo Testamento menciona en diferentes partes, en diferentes páginas, que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Y para comprender un poco más qué significa la sangre, el precio de la redención, nosotros tenemos que preguntar precisamente qué significaba para ellos esta palabra. ¿Qué era lo que los efesios pensaban cuando leían la epístola de Pablo, cuando decía Pablo que por su sangre hemos sido redimidos? Bien, hermanos, para el viejo pacto, nosotros sabemos de que la sangre de los corderos, de los machos cabríos, tenían que ser rociada en el altar, en el propiciatorio, etc. En el Antiguo Testamento, la sangre de las bestias se refería al alma de ellas, que estaba en su sangre. Y en el Nuevo Testamento significa los sufrimientos del alma de Cristo en la cruz. Los sufrimientos del alma de Cristo en la cruz. Eso es lo que significa. Para mí, lamentablemente, me ha tocado escuchar, y posiblemente a ustedes, muchas veces en que se utiliza la sangre de Cristo como un asunto de chamanería. Las personas dicen: me cubro en la sangre de Cristo, cubro mi carro en la sangre de Cristo. Y utilizan esa palabra sin conocer cuál es el significado real de ellas. Cuando se habla de la sangre de Cristo, se está hablando del sufrimiento de su alma en la cruz del Calvario, cuando estaba haciendo redención por los pecadores. Por eso es que Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que la sangre del Señor representa, los sufrimientos. Hemos sido redimidos por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Él nos sustituyó para que nosotros no sufriéramos. Él sufrió por nosotros. Ese es el precio por el cual Él paga para que nosotros seamos redimidos. En cuarto lugar, nuestro versículo nos habla del fruto de la redención pagada. ¿Y cuál es ese fruto? El perdón de los pecados. En Colosenses 2:13, por ejemplo, Pablo también escribe: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, como nosotros sabemos, el pecado es el cáncer del alma. Es el cáncer que condena el alma a una separación eterna de Dios en el infierno. Y no hay solución para ese cáncer, ninguna solución, más que por medio del sufrimiento del alma del Señor en sustitución por el pecador. Esa es la única manera, hermanos, la única forma. Pero el pecador debe ver esto, debe ver al Dios santo y justo, quien no puede ver la maldad y el pecado en su presencia, y que castiga porque Él es juez santo. Tiene que ver eso el pecador. Mientras el pecador no lo vea, nunca va a buscar el perdón de Dios. Mientras no vea la condenación de su alma, nunca lo va a hacer. Pero después que el pecador tiene esta visión, también debe verse a sí mismo, que su vida pecaminosa lo destituye de la gloria de Dios, como dice Romanos, y que no tiene esperanza por sí mismo.
Hasta que el pecador no se aflija por causa de sus pecados que lo condenan, jamás podrá ver el perdón de sus pecados por el amado Redentor. Si no hay dolor por el pecado, no hay perdón por el pecado. Si no hay angustia por el pecado, no hay perdón por el pecado. Primero tiene que venir el dolor para que pueda venir después la sanidad. Y finalmente, hermanos, ¿cuál es la fuente de esta bendición? De todas las bendiciones que hemos estado viendo nosotros a la luz de la Escritura. Las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios, hermanos, es la bondad divina que el Dios Santo demuestra para aquellos que le han ofendido por medio de desobedecer sus mandamientos. La gracia se manifiesta para el pecador. La gracia es para el quebrantador de la ley, para el quebrantador del mandamiento de Dios. El pecador ha vivido su vida como si Dios hubiese estado muerto, sin considerarlo como su creador y su gobernante. El pecador le ha dado la espalda a Dios durante todos los días de su vida sin respetarlo. Con cada pecado que cometía le decía a Dios: tú no me importas, yo vivo mi vida como yo quiero vivirla. Esa es la vida del pecador, esa es la vida que nosotros tuvimos también. Una vida separada de Dios, una vida sin importarnos en Dios, sin considerar a Dios en nuestras decisiones. Vivíamos solamente como nuestro corazón pecador nos guiaba, como nuestros instintos pecadores nos conducían. Pero Dios está dispuesto a perdonar aún al pecador más obstinado, al más terco. Dios está dispuesto para hacerle el bien a la persona que tanto le ha ofendido. Esa es la gracia, hermanos. Esa es la gracia. Esa es la gracia que Dios tiene en su corazón para aquellas personas que le han ofendido. Es algo que posiblemente nosotros no lo haríamos. Nosotros no le haríamos favores a una persona que nos ofende mucho, quizás. A una persona que es una molestia en nuestra vida, no le haríamos ningún favor. Pero el corazón de Dios no es como el nuestro. El corazón de Dios es un corazón perdonador para con aquellos quienes le han insultado, le han ofendido, se han burlado de Él. Esa es la gracia del Señor. Y las riquezas de Dios implican que Él no necesita nada de los pecadores. No necesita nada de ellos. Ninguno de ellos puede traer algo delante de Él porque Dios ya es rico. ¿Qué puede traer un pecador delante del trono de Dios? Él es rico. De Él es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. ¿Qué le puede ofrecer un pecador al Señor? El Señor es rico en todo. Es rico en gracia. Y esa es la buena noticia para el pecador, la riqueza de su gracia. Dios no espera recibir nada del pecador porque Él mismo ya ha dado a su Hijo amado para que derrame su sangre por la salvación de su alma. En lugar de que nosotros veamos un Dios que recibe, podemos encontrar un Dios que da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:20 también hay un pasaje muy interesante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó porque las riquezas de la gracia de Cristo son muchas, son infinitas. Aunque ese perdón le puede parecer que es gratuito para el pecador, en realidad no lo es. Hemos visto que el precio por la redención de un alma fue la sangre de Cristo, fue el sufrimiento del Señor en la cruz. Entonces, ¿dónde se muestra la gracia? ¿Dónde se muestra la gracia?
La gracia de Dios se manifiesta cuando el Padre, la primera persona de la Trinidad, toma a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lo sacrifica por los pecados y acepta tal sacrificio como satisfacción de su justicia. Esa es la gracia. Y nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único, al que ama. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida y no se pierda. El Señor ha dicho por medio de la Biblia que solamente puede aceptar a los pecadores en los méritos de Cristo. No en el mérito del pecador, no en las justicias del pecador, no en las fuerzas del pecador, no en las obras del pecador, mas solamente en Cristo, solamente en el Señor. Solamente en Él, porque el pecador no tiene cómo pagar por el rescate de su alma. Dios ha puesto a su propio Hijo como ese rescate. Si el pecador, hermanos, busca su propio medio de redención de su alma, entonces lo que hace es rechazar la gracia del Padre que ofrece por medio de su Hijo. Por eso es que dice su palabra en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el Evangelio de Dios se revela de esta forma en un solo versículo. El Evangelio de Cristo es la redención del alma pecadora por medio de sus sufrimientos, para llevarlo a ser parte de la familia de Dios. El alma que está sin Cristo está condenada en Adán. El alma que está en Cristo es un alma salvada, es un alma que va a disfrutar del Padre por toda la eternidad. Yo quisiera leer nuevamente nuestro versículo de esta mañana. En Efesios 1:7, la Escritura dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio, por lo que, Señor, tú nos revelas en tu palabra, y nos gozamos, Señor, de que tú hayas tenido esa gracia abundante para con nosotros. Nos gozamos mucho, Señor, porque en los méritos de Cristo, por sus sufrimientos, Señor, tú nos has redimido de toda maldad, nos has redimido del pecado, nos has redimido del mundo para hacernos una nación santa, pueblo tuyo, Señor, celoso de buenas obras. Yo te ruego también por las personas que han estado escuchando este mensaje, de esta profundidad de la que tu Escritura, tu palabra nos habla, Señor, para que, Padre Santo, por esa obra milagrosa que tú haces y que nosotros no podemos ver, toques los corazones de aquellos que todavía, Señor, están en maldición en Adán. Señor Santo, que no desprecien a tu ungido, sino, Señor, que se vuelvan de sus pecados, que desistan de buscar esa salvación por medio de sus buenas obras o de una moralidad, Señor, humana, pecadora. Señor, ten misericordia y sella este mensaje en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en los méritos de Cristo. Amén. Amén.